Bueno, todo vino seguido. Yo me crié en el desierto, allí lo que quise ser era ser escritor. Cuando regresé del desierto se me presentó qué podía hacer como carrera. La verdad no se me ocurría que pudiera servir para arquitecto, ni para nada para el estilo, y consideré que si quería ser escritor, lo mejor que podía hacer era convertirme en periodista para viajar, para conocer el mundo. Al ser periodista, nunca estuve en una redacción de un periódico, siempre fui enviado especial. Luego, ya en cierta ocasión, más adelante, siendo yo entonces corresponsal de La Vanguardia en Río de Janeiro, después de haber viajado mucho para revistas y para otros medios, surgió la Primera Guerra, que me envió el periódico, fue la Revolución Dominicana. Para mí significó una gran experiencia, un gran éxito, una gran excitación. Y bueno, me ofrecieron seguir siendo eso, lo fui durante mucho tiempo para televisión, primero para La Vanguardia y luego para televisión. No hay muchos periodistas que quieran ser corresponsales de guerra, y está claro que el corresponsal de guerra es el único que va a la guerra porque le gusta y porque quiere o porque le sirve para otras cosas. Entonces, cuando en una redacción se pide, pues va el que le gusta. A mí aquello era una manera de conocer el mundo, de conocer situaciones, de poder el día de mañana escribir la experiencia que yo quería para ser un escritor del tipo de escritor que he sido. Ciertamente, pues te dan muchos disgustos, te dan muchos tiros, pasas malas situaciones, pero es la vida que uno elige. Hombre, el espíritu de aventura, la emoción, la adrenalina. Lo que sí está claro que si vas a la Primera Guerra y no te gusta, ya no vuelves a ninguna. Y lo que sí está claro es que si te matan en una guerra, no te puedes quejar. Es como el torero o el corredor de automóviles que va muy deprisa. Bueno, hay momentos muy duros. Hubo un momento en que, siguiendo un elefante, se nos presentó a pocos metros un gorila inmenso que estuvo a punto de darnos un disgusto mortal. Otro momento en las Islas Galápagos, donde me atacó una orca. Me tuve que pasar toda la noche subido en una roca. En las guerras hay momentos difíciles, Una de ellas fue en el Chad, la guerra del Chad, que fue la más dura que he vivido en mi vida, compañía de Jesús González Green y de Tacho de la Calle y de Michel Vivín, que encontramos unos cadáveres de paracaidistas franceses, y rodar aquello para televisión significaba que nos podían fusilar, porque Francia sostenía que ellos no estaban interviniendo en aquella guerra, y nosotros demostrábamos con esas imágenes que aquellos paracaidistas franceses muertos hacía ya 6 o 7 días demostraban que Francia estaba ahí. Luego hubo una batalla muy dura, la batalla del Puente Duarte en Santo Domingo, donde me hirieron en una pierna, que también fue un... Bueno, durante la catástrofe de Ribá del Lago, pero eso, en la catástrofe de Ribá del Lago, que estuve recuperando los cadáveres, fui el jefe del equipo de buceo que recuperó 2 cadáveres. Esa fue una experiencia muy dura, porque era en el lago Sanabria, en el mes de enero, hace ahora exactamente 51 años, cuando no existían los trajes de buceo tan buenos como ahora, y claro, yo tenía 22 años. Sumergirte a rescatar cadáveres a 50, 60 metros, era 40 metros de profundidad, en una agua helada, sin trajes oportunos, con todo aquello lleno de carretas, de cables, de cosas, que solo podías coger los cadáveres tanteando y sacarlo, y a veces ni sacabas el cadáver, sacabas un pedazo del cadáver. Eso con 22 años fue quizá la experiencia más dura y de peor recuerdo de mi vida. Ha cambiado los medios, ha cambiado todo. Nosotros teníamos muy pocos medios, cámaras muy antiguas. Recuerdo que a veces nos quedábamos sin material.
el problema era conseguir que eso llegara al lugar. Nosotros interpretábamos la guerra, decíamos lo que había guerra, lo escribíamos o lo filmábamos, y luego la dificultad era hacer llegar todo ese material al medio. Ahora mismo la guerra es casi un espectáculo en directo, las cámaras están puestas, el locutor está allí, lo mismo sea el terremoto de Haití o que la guerra de Bagdad, el locutor está allí y está transmitiendo en directo, es casi un espectáculo. Mientras que entonces no, entonces nosotros éramos gente lejana que emitía unas noticias, que emitía unas cosas mucho más tarde. Ha cambiado totalmente. Antes la guerra era según nuestros ojos, ahora es según los ojos del espectador, del Señor. Aquí estamos viendo cosas de lo que está ocurriendo en un momento determinado, en el segundo en que están ocurriendo. Las guerras son casi hechas para la televisión. Depende de cada cosa. A mí un país que me fascina es Ecuador. Ecuador es porque es un universo en pequeño, tiene todo, tiene las Islas Galápagos, tiene la selva más bonita de toda la Amazonía, porque es las grandes montañas, tiene los volcanes, tiene todo. Bueno, la persona más importante que he encontrado en mi vida fue quizás el que luego fue presidente de la República Dominicana, Héctor García Godoy, que yo ayudé a elegirlo. Aquel me pareció el hombre más honrado que he conocido nunca, el político más decente que he visto jamás. Héctor García Godoy fue presidente de la República Dominicana durante un año y medio, convocó elecciones, lo hizo todo maravillosamente bien, y como resultó evidente que iba a ganar las elecciones de nuevo, lo envenenaron y murió. Fue un hombre de una integridad como no he conocido a nadie. Mira, eso, el que más vende no tiene ningún valor. Ni lo que diga nadie de lo que es el mejor o el peor. Hay libros buenos que no se venden nada, y hay otros libros muy malos que se venden mucho. Yo no tengo mérito, puesto que soy el que más años lleva en el oficio. Llevo 50 años en este oficio escribiendo libros. Y desde luego no se puede comparar con escritores de otras épocas, porque entonces las tiradas eran mucho menores, los medios eran diferentes. Eso no es ningún mérito de ninguna clase. Yo he escrito algún libro bueno, uno o dos buenos, y he escrito mucho libro mediocre. Y como tú comprenderás, el hecho de que muchos libros mediocres se hayan vendido muchísimo no significa nada importante. Significa que puede haber mucha mediocridad. Eso no tiene ningún valor. Hay otras cosas, yo tengo otras metas, luego me he dado cuenta que hay otras metas, otras cosas que sí son importantes y maravillosas. Y es la que trato de conseguir. Aquel que piense que su sueño tiene que seguir siendo siempre el mismo, es que se ha quedado en la infancia mental. La evolución es la evolución.